6 años después de romperle los lentes de un golpe a un presidente de México, el gobierno todavía mandaba agentes a vigilar cada palabra que ella decía sobre un escenario. Pero eso todavía no había pasado la madrugada en que nació, en Comitán, Chiapas, cuando la partera enterró junto a la casa un trocito de su ombligo, como manda la costumbre de esa tierra, la parte de uno que se queda para siempre donde uno nace. Casi 90 años después, otro pedazo de ella volvería a ese mismo trozo de tierra. Para entonces ya habría sido, según ella misma contó hasta el final de su vida, la mujer que un presidente completo intentó borrar del mapa por no quedarse callada. Una mujer vestida de china poblana entra a la residencia oficial del presidente de México con un mariachi completo, convencida de que canta una serenata de cumpleaños, y termina dándole una cachetada al hombre más poderoso del país delante de su propio Estado Mayor. Años después, ese mismo hombre, ya de embajador, la insulta con una sola palabra por su origen. Y durante casi 10 años completos, no hay registro público de que ella volviera a pronunciar su nombre, hasta que decide contarlo todo, con nombre y con fecha, sin saber todavía que, mientras se quedaba callada, un gobierno entero llevaba años vigilándola más de lo que ella misma nunca llegó a imaginar. Hay una pregunta que ni sus propias memorias cerraron del todo. ¿Qué tan lejos estuvo ese poder de conseguirlo? ¿Y por qué, con todo eso en contra, terminó ganando ella? Antes de la cachetada, antes de los libros, antes del expediente, hubo noches como esta en los palenques de los años 60, a reventar. Las luces le pegaban de lleno en la cara. Llevaba un vestido bordado que pesaba como una armadura y una voz que salía más grave de lo que un cuerpo tan pequeño debería poder sostener. El público, hombres de sombrero, mujeres con el chal sobre los hombros, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de todo. Cuando terminó la última nota, nadie aplaudió de inmediato. Se quedaron un segundo en silencio, como si necesitaran comprobar que lo que acababan de oír había salido de verdad de esa mujer menuda parada en medio del escenario. Así describían esas noches quienes las vieron, un silencio, antes del aplauso, que parecía anunciar que aquella voz no le iba a pedir permiso a nadie, ni siquiera al presidente. Irma Serrano nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán, Chiapas, la más chica de los hijos del primer matrimonio de su padre. Él, Santiago Serrano Ruiz, era periodista, poeta y declamador de pueblo, de raíz maya. Ella, María Castro Domínguez, tocaba el piano y venía de una familia con 17 haciendas a su nombre. En esa casa no faltaba nada material, lo que faltaba era margen. Su padre la sentaba a cantar y a recitar de niña, orgulloso de su voz, pero el plan familiar para ella terminaba en un buen matrimonio de provincia, no en un escenario. Irma decidió otra cosa. Se fue a la Ciudad de México siendo todavía muy joven, en contra de lo que sus padres querían para ella, con la idea fija de convertirse en artista. No tenía contactos ni garantía de nada. Tenía una voz que, según quienes la escucharon en sus primeros años, sonaba más grave y más rota de lo que el oído esperaba de una mujer tan menuda, y esa voz fue, literalmente, su pasaporte. Su debut en el cine, a los 28 años, fue en 1962, en El Santo contra los Zombies, junto al luchador enmascarado más famoso del país. No era el papel con el que había soñado, pero le sirvió de puerta. De ahí saltó al teatro de revista y a los escenarios de cabaret, donde su voz sí podía mandar sola, sin necesidad de compartir cartel con un luchador de máscara plateada. Para 1968 ya cantaba ranchera con suficiente fuerza como para que la llamaran la tigresa de la canción ranchera. Ese mismo año protagonizó una historieta que llevaba justo ese nombre, un cómic popular del editor José Guadalupe Cruz Díaz, y el apodo se le pegó para siempre. Dejó de ser Irma Serrano en La Marquesina y pasó a ser, sin más, la tigresa. Actuaba, grababa discos, entraba al cine, pero la fama en México de esos años no se movía sola, se movía por quién te veía cantar y quién decidía que valías la pena.
Antes de Díaz Ordaz, hubo de hecho un primer ensayo de ese mismo patrón. A los 17 años, todavía casi una niña recién llegada a la capital, se relacionó con Fernando Casas Alemán, exgobernador de Veracruz y por entonces regente de la Ciudad de México. Un escándalo comentado en su momento, pero también, según contaría ella misma décadas después, uno de los 3 grandes amores de su vida. El molde ya estaba puesto antes de que cumpliera 20 años. Hombres con poder de Estado, dispuestos a arriesgar su cargo por estar cerca de ella. Uno de esos hombres la vio cantar a principios de los 60, cuando todavía era secretario de Gobernación, la oficina que controlaba censura, permisos y policía política. Desde 1964, ya como presidente de México, llevaba las riendas del país entero. Empezaron un amorío que, según relató la propia Irma en sus memorias, se sostuvo cerca de 6 años, buena parte de ellos con él ya instalado en Los Pinos. Él le regaló una casa en Jardines del Pedregal, al sur de la ciudad, para verse ahí lejos de miradas. La llevaba también a la residencia oficial. Para Irma, 20 y tantos años más joven que él, y todavía construyendo una carrera, salir con el hombre más poderoso de México debió sentirse, es razonable suponer, como una protección a prueba de balas. Nadie se atrevería a tocarla mientras ella estuviera del brazo de esa oficina. Se equivocaba, y el primero en enseñárselo, con el tiempo, sería el mismo hombre que se la había dado. Nadie en ese círculo, ni siquiera ella, podía prever todavía cuánto le iba a costar esa protección. Por ahora, a mediados de los 60, Irma solo veía lo evidente: teatros llenos, discos que sonaban en la radio, un país entero aprendiéndose su nombre de pila y su apodo felino al mismo tiempo. Lo que no veía era la fecha exacta en que ese mismo hombre, acorralado por su propio gobierno, iba a decidir que la protección se había vuelto una carga. Durante esos años, Irma vivía una vida doble que muy pocos podían sostener. De día era la cantante que llenaba teatros y firmaba contratos de cine. De noche, repartida entre una casa suya en Las Lomas y la que él le regaló en el Pedregal, era la mujer de un hombre que gobernaba un país de más de 40 millones de personas. Los coches oficiales la recogían por rutas discretas. Ella misma contó, años después, que entraba a Los Pinos sin que nadie le pidiera cuentas, como quien ya tiene llave propia de la puerta. Entre los regalos que ella misma describió después en sus libros, hubo uno que decía mucho de la magnitud de aquel amorío: una vajilla completa que, según le aseguraron, había pertenecido al emperador Maximiliano de Habsburgo. Un hombre discreto no regala piezas de museo. Un hombre que se sabe intocable, sí. Pero 1968 cambió el terreno bajo los pies de Díaz Ordaz. La matanza de estudiantes en Tlatelolco, ocurrida por orden directa de su gobierno según se ha documentado ampliamente en los años posteriores, lo dejó necesitando controlar cada imagen pública que su nombre pudiera arrastrar. Un presidente así ya no podía permitirse una amante visible, ruidosa y con opinión propia. Empezó, según relató la propia Irma, a alejarse, no con una ruptura formal, con silencios cada vez más largos, con mensajes que ya no llegaban directos sino por terceros. Ella decidió no aceptar ese silencio sin pelear. El 4 de abril de 1969, cumpleaños de la primera dama, Guadalupe Borja, Irma se vistió de china poblana, contrató un mariachi completo y se presentó en la puerta de Los Pinos. Le dijo a la guardia que llevaba una serenata. La dejaron pasar. Se paró bajo la ventana que creía era la de la primera dama y cantó. Pero quien salió a la puerta a agradecerle, en persona, fue el propio Gustavo Díaz Ordaz. «Gracias, señora», le dijo él. Fue lo único que alcanzó a decir. Irma levantó la mano y le cruzó la cara con tal fuerza que los lentes salieron volando. El Estado Mayor Presidencial completo, los hombres armados que protegían al presidente de México, sacaron sus armas apuntándole a una mujer con vestido bordado y flores en el pelo. Un segundo después, todavía sangrando el orgullo, el presidente levantó la mano y ordenó que nadie disparara.
Según las crónicas de la época, el golpe fue tan fuerte que le provocó un desprendimiento de retina. Esa noche terminó, de la forma más pública y más violenta posible, 6 años de relación. Irma volvió esa noche a su casa de Las Lomas sola, sin el mariachi, todavía con el vestido bordado puesto. Cabe pensar que, entre el subidón del golpe dado y el miedo tardío de haber abofeteado al hombre que controlaba cada palanca del país, no debió dormir demasiado. Ella nunca la calculó como una jugada. Fue, según contó, el impulso puro de una mujer que llevaba meses sintiéndose desechada por alguien a quien había amado de verdad. La prensa de esos años operaba bajo un control estrecho del gobierno. Ningún diario grande publicó la cachetada como nota principal, y los pocos que la mencionaron lo hicieron con medias palabras. Pero un país de más de 40 millones de personas no necesita periódicos para enterarse de un chisme de esa magnitud. Corrió de boca en boca, de cabaret en cabaret, de camerino en camerino, hasta volverse una de esas historias que todo el medio artístico conocía, aunque ningún medio la hubiera impreso todavía. Cualquiera pensaría que ahí se cerraba el capítulo. Empezaba apenas. Según relató la propia Irma en sus memorias, y según recoge también la investigadora Sara Šefčovič en su libro sobre las primeras damas de México, Guadalupe Borja pidió al entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que se encargara de frenar la carrera de la mujer que había humillado a su marido delante de la Guardia Presidencial. Echeverría, el hombre que apenas año y medio después heredaría la presidencia completa de México, tenía en sus manos exactamente el tipo de poder necesario para hacerlo. Control sobre permisos de exhibición, sobre censura, sobre qué proyecto de cine o televisión conseguía luz verde y cuál se quedaba varado sin explicación. Vale la pena preguntarse por qué, si el castigo ocurrió como ella lo contó, llegó en susurros administrativos y no como una represalia abierta. Díaz Ordaz tenía de sobra el poder para hundirla de un plumazo público. Pero apenas unos meses antes había ordenado, según ha quedado documentado, la represión más sangrienta contra estudiantes que había visto el país en décadas, y su gobierno cargaba ya con la peor imagen posible de cara al mundo. Declararle la guerra en público a una cantante por una cachetada habría sido, para un presidente en esas condiciones, un titular que no se podía permitir. Cerrarle las puertas en silencio, en cambio, no dejaba huella ni comparecencia. Solo una carrera que se iba apagando sin que nadie pudiera nunca probar quién había apretado el interruptor. Según su propio relato, los proyectos de Irma empezaron a caerse uno detrás de otro. Contratos que estaban prácticamente firmados se enfriaban sin motivo oficial. Grabaciones que debían salir a la venta se atrasaban meses. Nadie le decía nunca, de frente, que estaba vetada. Simplemente, puerta tras puerta, dejaba de abrirse. ¿Y cómo se sostiene una carrera cuando el motivo del portazo nunca se dice en voz alta? No se sostiene sola, se sostiene inventando otro escenario donde el portazo no alcance. No es difícil imaginar que esos meses de puertas cerradas fueron, de todo lo que enfrentó con Díaz Ordaz, lo que más cerca estuvo de doblegarla de verdad. La cachetada dolió un segundo. El escándalo se olvidó en semanas. Un teléfono que deja de sonar, mes tras mes, es un golpe distinto, silencioso, sin testigos, difícil de señalar con el dedo. Y ese es, precisamente, el tipo de golpe que un aparato de Estado sabe dar mejor que cualquier otro, cerrando uno por uno todos los caminos por los que una mujer como ella se ganaba la vida, sin firmar nunca la orden. Lo que hizo Irma con eso fue lo que definió el resto de su vida pública. En vez de esperar a que le devolvieran las puertas, construyó una propia. Compró un espacio en la colonia Nápoles y lo convirtió en el Teatro Frou Frou, más tarde bautizado Teatro de Medianoche, un escenario pensado para lo que el cine oficial ya no le permitía tocar. Ahí no dependía de ningún productor con línea directa a Gobernación. Ahí mandaba ella. Sobre ese escenario montó adaptaciones filosas,
con desnudos, con crítica social directa y con personajes que el público de la época reconocía de inmediato, aunque el programa de mano nunca dijera un nombre completo. El frou-frou se llenaba cada noche de gente dispuesta a pagar por ver justo lo que la televisión oficial no se atrevía a mostrar. Los diputados del PAN la acusaron en tribuna de promover pornografía y vicio. A ella el escándalo, para entonces, ya no la asustaba. La hacía vender más boletos. Había algo casi simétrico en esa decisión, aunque nadie lo señaló en su momento. Su padre la había sentado a declamar de niña en un pueblo de Chiapas sin pedirle permiso a nadie de la casa, convencido de que esa voz merecía escucharse, aunque la familia entera prefiriera guardarla. 30 años después, la hija hacía exactamente lo mismo a escala de capital. Se paraba en un escenario que había construido con sus propias manos y no le pedía permiso a nadie, ni a Gobernación, ni a la primera dama. La misma tosudez que la sacó de Comitán fue la que la sacó, más tarde, del veto. Y funcionó, al menos en la superficie. El teatro se volvió un negocio próspero, un punto de referencia de las noches de la capital, y el nombre de Irma Serrano siguió circulando en las carteleras, aunque las puertas de las grandes televisoras y de ciertos estudios de cine tardaran años en volver a abrirse del todo. Ella nunca dejó de trabajar. Eso, contaría más tarde con cierto orgullo, ya era en sí mismo una forma de ganarle al aparato que había intentado borrarla. ¿Bastó eso para que el gobierno la dejara en paz? No. Lo que vino después, documentos de inteligencia de por medio, es la parte de esta historia que tardó décadas en salir a la luz, y es también la respuesta completa a la pregunta que se planteó al principio. No era la primera vez que Irma respondía así a un intento de someterla, y tampoco sería la última. Años antes, en una fiesta de María Félix, la doña, entonces la actriz más poderosa e intocable del cine mexicano, la había presionado delante de todos los invitados a levantarse y cantar, como quien pide un truco de feria. El salón se quedó mirando. Irma sintió, según contó después, que lo que María Félix quería de verdad era verla tropezar, no escucharla cantar. Según relató Irma muchas veces, dos de las voces más grandes de esa generación, Lucha Villa y Lola Beltrán, se levantaron esa misma noche y salieron de la fiesta junto con ella, sin que nadie se los pidiera. Un gesto de lealtad entre colegas que ella recordaría siempre como una de las pocas certezas de un medio que casi nunca las daba gratis. Irma no olvidó ese apoyo. Y tampoco olvidó a María Félix. La llamó después, en público, inculta, y remató con una frase que todavía se cita, que la belleza se vuelve grotesca cuando no viene acompañada de una luz por dentro. El patrón ya estaba trazado antes de que ella cumpliera 40 años. Cada vez que alguien con más poder que ella, un presidente, una diva, un partido entero, intentaba ponerla en su lugar, Irma respondía ocupando más espacio del que tenía antes. El teatro que abrió para sobrevivir al veto que ella siempre atribuyó a Echeverría se convirtió, sin que ella lo planeara del todo, en el arma con la que terminaría de hundir la reputación del hombre que alguna vez la tuvo entre sus brazos. Faltaba, sin embargo, la parte más difícil de creer. ¿Hasta dónde llegaría el Estado mexicano para seguir vigilando a esa mujer, años después de que el propio Díaz Ordaz hubiera dejado ya la presidencia? Pasaron casi 10 años sin que Irma volviera a mencionar en público el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. El expresidente terminó su sexenio en 1970, entregó el poder a Luis Echeverría, el mismo hombre que, según ella, había orquestado el boicot contra su carrera, y se retiró a una vida más discreta. En 1977, el gobierno mexicano lo nombró embajador en España. Fue ahí, en una entrevista concedida ya como diplomático, donde cometió el error que reabrió todo. Le preguntaron por su relación con la actriz y cantante que años atrás le había cruzado la cara delante de su propia guardia. Él respondió, según quedó registrado, que haber estado con ella había sido como tener una experiencia con una totonaca, una frase que en un solo insulto lograba menospreciar, de golpe,
su origen indígena y provinciano, del que ella nunca renegó, su clase y su inteligencia. Irma no contestó con un desplante de prensa. Contestó con 2 libros. A calzón quitado salió primero. A calzón amarrado lo siguió poco después, en 1978, y para su 5ª edición ya era uno de los libros de chismes políticos más comentados de México. Ahí puso con nombre y fecha la Casa del Pedregal, la vajilla del emperador Maximiliano, las visitas a Los Pinos, la cachetada, el boicot de la primera dama. Convirtió en papel impreso, disponible en cualquier puesto de periódicos del país, todo lo que el aparato de un Estado entero se había esforzado años atrás por mantener oculto o por negar. El escándalo fue nacional, y esta vez Díaz Ordaz no tenía ya la presidencia para acallarlo. Con los años, Irma dejó de necesitar que un hombre poderoso le abriera o le cerrara puertas. Decidió volverse, ella misma, una figura de poder. No eligió cualquier estado para lanzarse a esa nueva carrera. Eligió Chiapas, la tierra que la había visto nacer y que, en los años 90, seguía siendo uno de los estados más pobres y menos escuchados del país. Ahí, donde su apellido todavía significaba algo por su padre poeta y por su madre de las 17 haciendas, encontró un electorado dispuesto a mandarla a la capital a discutir de tú a tú con los mismos círculos de poder que 25 años atrás habían intentado borrarla. En 1991 se lanzó como candidata a senadora por Chiapas con el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. En 1994 ganó la senaduría y ocupó la curul hasta el año 2000, primero con el PRI y después con el PRD. En una entrevista televisada llegó a acusar a un senador de hacerle desaparecer sus iniciativas por la fuerza de la arrogancia, y en otra ocasión se enfrentó en vivo al periodista Joaquín López Dóriga y lo llamó, sin suavizar la palabra, priista. Quienes la vieron legislar coincidieron después en algo que sorprendió a más de uno. La vedette de los escándalos discutía en tribuna con argumentos sólidos y sin dejarse intimidar por ningún compañero de bancada, hombre o mujer, con más años de trayectoria política que ella. Nunca se casó de manera legal, según dijo alguna vez, porque nadie se lo propuso en serio, aunque en 2004 protagonizó una unión simbólica con el cantante José Julián, celebrada con un rito mazahua que ella misma reconoció después que no había funcionado. El matrimonio, si es que llegó a serlo, no le duró ni el chisme. Años más tarde, el propio José Julián recordaría en una entrevista un nombre que sorprendió a quien esperaba escuchar otra vez a Díaz Ordaz o al regente de la capital con el que había empezado todo a los 17 años. El empresario Alejo Peralta, dijo él, fue el amor que de verdad marcó a Irma. De ese amor, contaba José Julián, ella hablaba con un tono distinto, sin el filo con el que se refería a casi todos los demás. En el cine encontró, mientras tanto, papeles que le permitieron algo más que cantar y exhibirse. En 1972 protagonizó La Martina, la historia de una mujer abusada por su padrino que termina matando a su propio marido, un final que en su momento incomodó a más de un exhibidor por lo que insinuaba sobre la violencia dentro de las familias mexicanas. 13 años después, en 1985, protagonizó Naná, adaptación del clásico de Émile Zola sobre una mujer empujada a la prostitución tras ser violada por su padrastro y echada de su casa por su propia madre. La película, según se ha reportado, quedó censurada durante años. El patrón, otra vez, contar en pantalla justo lo que alguien con autoridad para decidir prefería que nadie viera. Gustavo Díaz Ordaz murió el 15 de julio de 1979, de un paro cardíaco provocado por un cáncer que ya no tenía remedio, en su casa del Pedregal de San Ángel, la misma colonia donde años atrás le había regalado a Irma la mansión de los encuentros secretos, todavía cargando con el peso público del 68 y con el eco fresco de los libros que ella había publicado apenas un año antes. Irma Serrano le sobrevivió 43 años. Siguió cantando, siguió actuando,
siguió llenando su teatro y terminó ocupando un escaño en el Senado de la República, el mismo tipo de poder institucional que una vez se usó, según su propio relato, para intentar borrarla del mapa. El 12 de agosto de 1975, un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia política del gobierno mexicano, antecesor de los servicios de inteligencia civil que México tiene hoy, entró al Teatro Frou Frou con boletos comprados como cualquier espectador. No iban a ver el espectáculo, iban a documentarlo. De esa noche, Irma tenía en cartelera una versión propia de La Dama de las Camelias, la novela de Alejandro Dumas hijo, con un personaje al que había bautizado Don Gus. Bastaba con haber vivido esos años en México para entender exactamente a quién apuntaba el nombre, el acento y los gestos de ese personaje sobre el escenario. Los agentes tomaron notas, describieron la escenografía, registraron cada línea que podía leerse como una burla directa al expresidente, y todo terminó archivado en un reporte oficial que, durante décadas, ningún ciudadano tuvo derecho a consultar. Esa misma década, la DFS llevaba abiertos expedientes sobre escritores, líderes estudiantiles, sindicalistas y cualquiera que el gobierno considerara sospechoso de disidencia tras la matanza del 68 y la llamada guerra sucia contra movimientos armados de izquierda. Ese era, en teoría, el tipo de amenaza para el que existía ese aparato: guerrillas, secuestros, atentados. Y en medio de esos expedientes, con el mismo formato y el mismo tono burocrático, aparece una cantante de rancheras que montaba comedias con crítica política en un teatro de la colonia Nápoles. Ese documento salió a la luz mucho después, cuando el Archivo General de la Nación desclasificó los expedientes de la DFS. Y ahí, entre esas páginas amarillentas, apareció algo que va más allá de una simple visita de rutina a un teatro incómodo. Irma Serrano llevaba años bajo vigilancia. Los archivos documentan su participación en un grupo disidente dentro de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, el sindicato que agrupaba a todo el gremio artístico del país. Un aparato de inteligencia diseñado para rastrear guerrillas, movimientos estudiantiles y amenazas a la seguridad nacional había abierto también un expediente sobre una cantante de rancheras porque se atrevía a montar obras de teatro que incomodaban al poder. Aquí está, por fin, lo que faltaba de esa primera pregunta. El castigo por la cachetada de 1969 no se agotó con el boicot de unos meses ni con las puertas cerradas de un par de estudios. Se prolongó, en forma de vigilancia de Estado, durante años que ni siquiera coincidían ya con la presidencia del hombre al que ella había abofeteado. Para 1975, Díaz Ordaz llevaba casi 5 años fuera de Los Pinos, y el aparato que él había puesto en marcha, o que su entorno había puesto en marcha en su nombre, seguía funcionando solo, con vida propia, vigilando a la mujer que se negó a desaparecer en silencio. Ella cayó 10 años el porqué. El gobierno cayó medio siglo la otra mitad, que nunca dejó de mirarla. Curiosamente, pese a lo transgresor de sus obras y pese al expediente que crecía en algún archivador de gobernación, el Teatro Frou Frou nunca fue clausurado formalmente. Distintos cronistas de la época lo atribuyen a la misma razón por la que Díaz Ordaz nunca la atacó de frente en 1969. Irma seguía teniendo, incluso después de la ruptura, contactos y cercanía con círculos de poder que hacían más caro cerrarle el teatro por decreto que dejarla actuar bajo vigilancia constante. El Estado prefirió mirarla de cerca antes que enfrentarla en público una segunda vez. Hay algo que merece decirse con toda claridad, porque es la parte de esta historia que más se malinterpreta cuando se cuenta rápido. Nada de esto se resolvió jamás en una corte, y nadie fue jamás condenado por espiarla, boicotearla o intentar silenciarla. Lo que existe es el testimonio insistente de la propia Irma durante 50 años, el respaldo de investigadoras como Sara Šefčovič, que cruzaron su relato con fuentes de la época, y ahora, además, documentos oficiales desclasificados que confirman que sí hubo vigilancia de Estado sobre ella,
aunque no prueben en un tribunal cada boicot puntual que ella denunció. Entre la palabra de una mujer que vivió humillada por un insulto racista y un expediente de inteligencia que le da la razón en lo esencial, la balanza pesa, con toda la prudencia que exige nombrar hechos de hace medio siglo, del lado de Irma. Pero ni el gobierno ni el propio Díaz Ordaz calcularon lo que vino después. Nada de todo eso la detuvo. Siguió cantando en su teatro con el expediente de la DFS, creciendo en un archivo que ella ni siquiera sabía que existía. Quedó, entre todas las figuras de su generación, como una de las pocas que se atrevió a contar, en vida y con nombre propio, exactamente cómo se ve el poder cuando decide que alguien le estorba. Quienes la trataron de cerca en Chiapas, ya mayor, contaban que seguía siendo la misma niña que su padre sentaba a declamar sin pedirle permiso a la familia. La misma cabeza dura que se fue de Comitán en contra de todos los consejos. La misma que entró a Los Pinos, convencida de que una serenata bastaba para arreglar lo que un presidente había roto. El expediente de la DFS la describía como una amenaza vigilada. En su pueblo, seguía siendo simplemente la hija de Santiago Serrano, la que de niña recitaba versos con la voz más grande que le cabía en el cuerpo. Vivir años sabiendo, aunque fuera a medias, que alguien anotaba lo que decía sobre un escenario, tiene un costo que ningún expediente contabiliza. Cabe pensar que esa vigilancia constante, sumada al boicot, sumada al insulto público, sumada a una vida entera peleada con hombres que controlaban más que ella, fue moldeando el personaje público que Irma terminó por habitar casi de tiempo completo. La mujer que hablaba fuerte antes de que alguien más pudiera hablar fuerte sobre ella, la que prefería el escándalo controlado por su propia boca al rumor que otros manejaban a sus espaldas. No fue casualidad que sus memorias, sus programas de televisión y sus discursos en el Senado compartieran el mismo tono, el de alguien que decidió que, si la iban a vigilar de todas formas, más le valía dar ella misma el espectáculo completo. Hace falta un poco de contexto para medir el tamaño real de esa vigilancia. La DFS de esos años no perseguía solo guerrilleros con armas. También abrió expedientes sobre movimientos feministas incipientes, sobre periodistas incómodos y sobre cualquier mujer pública que se saliera del papel que se esperaba de ella. Irma encajaba ahí con precisión. No llevaba un fusil ni organizaba una célula clandestina, pero sí encarnaba, arriba de un escenario, la idea de que una mujer podía humillar a un presidente, sobrevivir al castigo y seguir cobrando por hacer reír a cientos de personas cada noche a costa de él. Para un régimen que necesitaba controlar el relato sobre sí mismo, esa idea sola ya era peligrosa. Con los libros llegó también, por fin, la independencia económica que ningún productor ni ningún secretario de gobernación le podía ya arrebatar. El dinero de esas ventas, sumado a lo que generaba el frou-frou noche tras noche, terminó de construir un patrimonio, mansiones incluidas, que ningún veto de juventud había logrado impedir. Por eso su nombre artístico le quedó tan bien. Una tigresa no se esconde del cazador que la persigue. Sigue caminando por su territorio como si el rifle no existiera, y con el tiempo, el cazador es quien termina retirándose primero. Irma Serrano murió la madrugada del 1 de marzo de 2023, en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 89 años. Los últimos días, según contó después su familia, perdió el apetito y el ánimo. En el hospital, dijeron, sufrió mucho antes de que un infarto terminara con todo esa noche. La velaron en una funeraria de la capital chiapaneca, rodeada de sobrinos y de los hijos de esos sobrinos, a quienes ella trataba como si fueran sus propios nietos. Esa misma noche la cremaron, y ahí, en las instrucciones que había dejado, apareció el cierre exacto de todo lo que esta historia vino contando. Su sobrino Luis Felipe García Morales explicó a la prensa el plan que ella misma había dejado armado. Primero, un homenaje póstumo en el escenario del Teatro Frou-Frou, en la Ciudad de México, el mismo lugar que había construido con las manos cuando el poder le cerró todas las demás puertas.
Después, sus cenizas viajarían de vuelta a Comitán de Domínguez, el pueblo donde había nacido casi 90 años antes. Lo pidió así, contó su sobrino, porque decía que en Comitán estaba enterrado su cordón umbilical. El homenaje en el frufru se llenó de mariachi tocando canciones rancheras junto a la urna con sus cenizas, y de gente de su generación que fue a despedirse en persona: José Julián, la vedette Lin May, el actor Carlos Bonavides, y decenas de admiradores que crecieron viéndola cantar en un escenario que, 50 años antes, un gobierno entero había mandado vigilar por si acaso decía algo de más. Ese pedazo de tierra la había esperado casi 90 años. Un presidente completo intentó, según todo lo que este documental reunió, borrarla del mapa. Un aparato de inteligencia la vigiló durante años sin que ella hiciera otra cosa que subirse a un escenario a cantar y a decir lo que pensaba. Lo que finalmente regresó a ese pueblo de Chiapas fue un puñado de cenizas, no una mujer derrotada. Completaban, literalmente, el círculo que había empezado el día en que la partera enterró junto a esa misma casa el primer pedazo de ella. Hay más de un dato que llegó después, ya sin ella para comentarlo. Apenas un año después de su muerte, su familia empezó a discutir en entrevistas la posibilidad de una bioserie sobre su vida, con nombres de actrices jóvenes ya sobre la mesa para interpretarla en distintas etapas. La prueba de que, comercialmente, la historia de Irma seguía valiendo tanto como cuando ella misma la protagonizaba en carne y hueso. Y hay un segundo dato que cierra esta historia con una ironía que ningún guionista habría podido inventar mejor. En agosto de 2025, más de 2 años después de su muerte, su mansión de Lomas de Chapultepec, una de las casas que ese patrimonio construido a puro pulso terminó por darle, salió a la venta en 200 millones de pesos. El precio de ladrillo y piedra volcánica de una vida entera peleada contra hombres que controlaban más dinero y más poder que ella, convertido ahora en una cifra en un anuncio inmobiliario, en un país que ella ya no puede ni nombrar ni callar. Queda una pregunta que este documental no va a cerrar por nadie, porque no tiene una sola respuesta correcta. Cuando un poder entero, un presidente, un gobierno, un aparato de inteligencia con boletos comprados para ir a vigilarte al teatro, decide que alguien le estorba y falla en destruirla, ¿qué es exactamente lo que queda, 50 años después, valiendo más, el expediente que ese poder archivó sobre ella o la tierra de un pueblo de Chiapas que la reclamó de vuelta apenas se apagó su voz? De aquella generación queda todavía alguien que puede contarlo de primera mano. La noche en que María Félix intentó humillar a Irma delante de todo el medio artístico, quienes se levantaron de esa mesa para acompañarla, según contó siempre la propia Irma, fueron Lola Beltrán y Lucha Villa. Y esa segunda, Lucha Villa, guardaría después un secreto propio durante más de una década, el nombre del hombre que estuvo a punto de matarla en un quirófano, que según se contó después, su entorno mantuvo en reserva. Esa historia ya está contada, con todo detalle, en este mismo canal.